es la historia y sus protagonistas, un espacio concebido para conversar sobre la historia y cultura de Santiago de Cuba. Hoy vamos a hablar sobre la música santiaguera, un elemento que es clave en la cultura de nuestra ciudad, pero que lamentablemente no ha sido suficientemente investigado. Según Emilio Bacardí, en fecha tan temprana como 1580, había en Santiago de Cuba una orquesta que amenizaba las fiestas religiosas y laicas. En la misma tocaban la bandola dos negras criollas llamadas Teodora y Micaela Ginés. A fines del siglo XVIII, en la Catedral Santiaguera, Esteban Salas desarrolló una extraordinaria obra musical, por la cual hoy se le conoce como padre de la llamada música culta cubana. Durante el siglo pasado, en nuestra ciudad, se desarrolló una formidable tradición trovadoresca que incluye nombres inmortales como Pepe Sánchez, el trío Matamoros, Ñico Saquito y muchos más. Santiago de Cuba es reconocida como la cuna del son y el bolero. Santiago ha sido también tierra fecunda para la música coral. Los investigadores santiagueros cuentan con el Centro Pablo Armando Balaguer, que está instalado aquí donde nos encontramos, en el edificio de la Sala de Conciertos Dolores. Aquí los investigadores pueden encontrar bibliografía, pueden encontrar información sobre temas importantes de la historia de la música santiaguera. Nosotros pensamos que en un momento determinado este centro puede convertirse en el museo incluso de la música santiaguera, una institución que indudablemente enriquecerá la cultura de nuestra ciudad. Nos encontramos a la entrada del área de investigación, documentación e información musical Pablo Hernández Balaguer del Centro Provincial de la Música en Santiago de Cuba, Miguel Matamoros. Un área fundada el 8 de noviembre del año 2002 con las intenciones de conservar el patrimonio musical en Santiago de Cuba y potenciar las investigaciones musicológicas y sociomusicales en el territorio. Un área que se caracteriza por brindar servicios como la prestación bibliotecológica, la investigación, el desarrollo de importantes eventos sociomusicales, como el desarrollo del evento teórico durante el Festival Internacional de la Trova Pepe Sánchez, el Matamorosón, el Cubadisco con sede en Santiago de Cuba y otros importantes espacios y eventos que se desarrollan en la ciudad, siempre potenciando la identidad musical santiaguera. A nuestro centro acuden investigadores de la música, periodistas, estudiantes de la música, instructores de artes, estudiantes de la enseñanza superior y todas aquellas personas que se sienten motivadas por conocer el ámbito musical en la ciudad. Aunque el son y el bolero constituyen elementos esenciales de la cultura musical de Santiago de Cuba, no cabe duda de que también Santiago es tierra de la música coral. Tenemos una fuerte tradición coral en nuestra ciudad, que ha dado figuras extraordinarias, que ha dado coros de una importancia excelsa. La tradición de la música coral en Santiago de Cuba tiene tres momentos importantes en su consolidación. Primeramente, el trabajo de Esteban Salas en el siglo XVIII en la catedral, con una base de capilla, un trabajo muy importante. En la otra parte va a ser a principios del siglo XX con la emigración de los catalanes. Se fundan varios coros y entre ellos se destacó el Orfeo Catalá dirigido por el maestro Cervera, fundado en 1923. De ese Orfeón Catalán se desprenden muchas agrupaciones corales posteriormente de directores o cantores que salieron algunos de esa agrupación, como va a ser el Orfeón Cuba en 1941 dirigido por el maestro Juan Vicini y la Coral Universitaria más adelante en 1950.
fundada también por el maestro Vicini. En 1939 se funda la Sociedad Coral, perteneciente al Conservatorio Provincial de Oriente, que estaba dirigido por Antonio Serré, el profesor Antonio Serré. Tenemos otras agrupaciones más adelante, como el Coro Madrigalista, que es fundado por Miguel García en 1955, y los Cantores Polifónicos por Electo Silva en 1956. Esto nos va dando un margen de la cantidad de agrupaciones corales que tenía nuestra ciudad en las primeras décadas o la primera mitad del siglo XX. Tenemos también que en el triunfo de la Revolución en 1960 se inaugura el Orfeón Santiago y otra agrupación que continúa después de haber hecho un receso es el Coro Madrigalista. El otro momento importante que consolida la tradición coral de Santiago de Cuba va a ser la instauración de los festivales de coro en 1960. Estos festivales, que primeramente tuvieron un carácter nacional, pues propiciaban el intercambio de experiencia entre los directores y los cantores, se hacían talleres, se intercambiaban obras y los coros se conocían entre sí y había intercambio entre ellos. Más adelante este festival fue cobrando fuerza y en el año 1992 pues toma un carácter internacional, que hasta el momento tiene varias ediciones en su festival internacional. Hoy Santiago de Cuba cuenta con 3 coros profesionales: el Coro Madrigalista, fundado en el 55, como dije anteriormente, el Coro Orfeón Santiago, fundado en el 1960, y la agrupación coral más joven es Camerata Música Áurea, fundado en el año 2002 por la profesora Delvis Sánchez. De todas las expresiones musicales, es la trova la que ha desempeñado un papel más importante en la difusión de la cultura santiaguera en el mundo. No cabe duda de que son los trovadores los que han contribuido más a la universalización de la cultura santiaguera en nuestros días. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. La tradición trovadoresca en Santiago de Cuba tiene un origen desde los siglos anteriores al siglo XIX, que es cuando generalmente todo el mundo la ubica para definirla. En épocas pasadas, el hábito de acompañarse con una guitarra, de cantar, de intervenir en alguna casa a modo de serenata o de celebrar un cumpleaños, esto se hacía siempre de manera espontánea y con distintos motivos, y se acompañaban también con distintos instrumentos. Pero con el mismo siglo XIX, en ese mismo proceso de definición de muchas características de la identidad cubana, en ellas también está esta expresión trovadoresca, que no es más que una expresión del modo urbano. ¿Por qué? Porque en esa época se está distinguiendo un tipo de música que se hacía en la zona rural y este otro tipo de música que se está haciendo en lugares citadinos. Estos trovadores generalmente se acompañaban con la guitarra, pero no únicamente. Cindo Garay, Rosendo Ruiz, Alberto Villalón, Manuelico Dos Cabezas, Francisco Repilado. Luego esta herencia pasó a un segundo periodo después de la década de los años 30. Que es cuando el trovador tiende más hacia la guaracha o hacia el son. Y es cuando más el dúo de trovadores se define, pero se define incluso agrupado con tríos, cuartetos y quintetos, que luego, conformándose con los estetos y los septetos que sonó acompañados o con el ritmo del son, hacen una mayor difusión del repertorio trovadoresco. En este momento tenemos a figuras como Antonio Fernández, es decir, Ñico Saquito, Ramón Justi, Daniel Castillo, Francisco Repilado con el dúo Los Compadres, María Teresa Vera, aunque no es santiaguera, que se hacía acompañar de Lorenzo Yerrezuelo, y entre otros, ¿no? Por fin, mi viejo Santiago, por fin, te hicieron ciudad jardín. La música, con toda su riqueza y variedad, constituye un elemento identitario de la cultura santiaguera.
Los santiagueros vibran con el coro de Lecto Silva, con los tambores de Bogne, con la conga de Surcaribe. No cabe duda de que esta es una ciudad especialmente musical.